Bueno, bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos un día más en La Madraza, en este gabinete de teatro, donde recibimos paradójicamente, sin embargo, a dos poetas, a las cuales desde ya les agradezco muchísimo su participación, su entusiasmo, que va a quedar más que demostrado seguramente en la próxima hora, en torno a la poesía, en torno a la cultura en general en Granada. Y nada, bueno, yo solo voy a decir unas palabras sobre Valentina en concreto. Bueno, tenemos a Valentina Colonna, que va a conversar con Erika Martínez, conocidas las dos por todos. Sobre Valentina querría decir que representa en su persona las diferentes facetas que orbitan en torno a la poesía, en torno a la universidad, en torno a la investigación y la creación. Su creación no solo se queda además en la parte escrita de la lírica, sino que abarca también la creación musical, dialogando estas dos maneras de crear arte. Su interés por la poesía, por la palabra, no se queda, sin embargo, solo tampoco en la palabra escrita, en la palabra hablada con significado articulado, sino también en la palabra según la entiende la fonética. Desde ahí se acerca, como nos va a contar, su investigación universitaria, su investigación científica. Ella ha desarrollado durante los últimos los 2 últimos años un proyecto financiado por la prestigiosa beca o contrato Marie Curie Skłodowska, financiado por la Unión Europea, por la Agencia Europea de Investigación, del cual vamos a ver los frutos. Es un proyecto pues, que creo que marca un antes y un después en la poesía en Granada, lo cual no es decir poco en una ciudad tan poética como en la que nos encontramos, y bueno, por eso consideré que era importante, era necesario darle esta difusión y que tuviera un espacio desde el cual presentarlo a la ciudad. Es la vocación, ¿no?, de La Madraza, entre otras cosas, hacer puente entre la universidad y la ciudad. Así que bueno, sin más dilación, le agradezco también a Erika Martínez, poeta muy relevante, como saben todos ustedes, multipremiada y amiga, compañera, y en el día de hoy entrevistadora. Así que les dejo con ellas dos, espero que lo disfruten mucho. Muchas gracias de nuevo a las dos. Muchísimas gracias, Miguel, por la presentación. Muchísimas gracias a quienes habéis venido aquí. La verdad es que sugestionada por el tema de esta entrevista, de repente escucho la voz de Miguel y pienso, joder, qué buena voz tiene. O sea, es la primera vez que me fijo, creo que se debe al tema de la entrevista, pero realmente la coloca impresionantemente bien. Y hoy estoy aquí con Valentina Colonna, a la que estoy unida desde hace muchísimo tiempo por razones diversas y bizarras, que nunca... Es raro pensar que hemos terminado en este lugar, realmente, Valentina. Totalmente, sí. Me voy a permitir, porque bueno, quien hay aquí creo que nos conoce a las dos. Miguel además nos ha presentado. Valentina tiene esa doble faceta o triple faceta en realidad, doble artística e investigadora, pero dentro del propio arte es una intérprete y compositora relevante, y además una poeta, y yo la conocí como poeta hace muchísimo tiempo. Me voy a permitir entrar en este territorio personal pues porque estamos en confianza aquí en Granada, pero bueno, hace tanto tiempo que no me acuerdo. 2018. ¿Tú sí te acuerdas del año 2018? Pues en el año 2018 Valentina y yo coincidimos en un pueblo de nombre impronunciable de Eslovenia, llamado Ptuj. Así que en ese pueblo impronunciable nos topamos por primera vez la una con la otra. En ese pueblo, en ese momento, había aproximadamente unos 1.200 poetas, yo no sé cuántos había, pero, o sea, nunca he visto tantos poetas por metro cuadrado realmente, ni siquiera en Granada, o sea, una densidad en un festival llamado Days of Poetry and Wine, con lo cual eran 1.200 poetas borrachos todos ellos.
durante una semana y de todos esos 1.200 pues hubo como una complicidad automática entre dos, Sí. que fuimos nosotras, y compartimos muchísimo tiempo de esa semana, recitando, charlando, bebiendo y viviendo. Sí, sin duda lo hicimos todo. Y bueno, me pareció una persona deslumbrante, me pareció una gran poeta con un escenario maravilloso y una gran capacidad para empatizar, además. Y bueno, y a partir de ahí pensé que no me iba a volver a encontrar, porque una persona que te encuentra en TUI, pues piensas, te despides como si no te la fueras a encontrar, nunca jamás en la vida. Y resulta que un día me la encuentro y estaba en el despacho de al lado de la Facultad de Filosofía y Letras. Y fue como, ¿what? Imposible. Imposible. Habíamos mantenido un contacto esporádico por razones, la verdad, creativas, relativas a la poesía más que otra cosa. Sí. Pero resulta que no solo era deslumbrante como poeta y como pianista, sino que también le habían dado una Marie Curie, una beca de investigación muy difícil de conseguir, prácticamente imposible de conseguir, que da realmente unas condiciones de investigación extraordinarias, que se da un proyecto que es súper competitivo a nivel europeo, y él la había logrado y además había pedido como destino la ciudad de Granada. Así que bueno, para mí fue una fiesta saberlo. Y desde entonces pues he tenido la secreta esperanza de que nunca nos abandone, aunque nunca se sabe con una persona como Valentina, porque me imagino que el imán es un mundo para ella y ella es un mundo para el imán. Y yo qué sé, me encantaría que se quedara, ojalá que... Bueno, Granada tiene una cosa que tiene que ver con este proyecto de investigación, tiene un patrimonio. A mí del proyecto de Valentina no solo me interesó desde el minuto cero su planteamiento, su estudio científico, serio, riguroso de lo que son las voces y los recitados de los poetas españoles, aunque ya partía de un trabajo previo de voces italianas, sino bueno, el atrevimiento y la frescura con la que se fue acercando a distintos poetas para tratar de pensar bueno, cómo leían, cómo hacer un trabajo histórico con sus lecturas y con los recitados previos de los que teníamos grabaciones. Y bueno, y su forma de considerar todo eso como un patrimonio que no había sido investigado rigurosamente con anterioridad, o por lo menos no con los instrumentos experimentales que ella utiliza. Fue una sorpresa, en realidad, plantearme por qué no se había hecho antes. Es increíble que no se hubiera hecho antes, y es muy bello y es maravilloso que alguien lo haya hecho y que lo haya hecho en el despacho de al lado, ¿no? Entonces yo en realidad he vivido esperando a que Valentina haga preguntas, porque de vez en cuando aparecía una pregunta y yo ojalá, porque eran preguntas maravillosas siempre. O sea, en la universidad no siempre te hacen preguntas tan concretas sobre un poema, ¿no? Y bueno, y allí estaba Valentina, trabajando como un ratón de biblioteca. Cualquiera que esté en la facultad, y aquí está Miguel Ángel, que también está siempre, y sabe que Valentina está siempre en su despacho. O sea, Valentina está ahí, trabajando, minuto tras minuto. Y si no está es porque está en su casa trabajando, yo lo sé, pero ahí está en el despacho trabajando sin descanso. Así que bueno, afrontó con creatividad un campo de estudio inédito, la verdad, y creo que ahí has puesto tu creatividad y luego lo has hecho y vas a seguir haciéndolo, porque sé que esto es un proyecto en marcha. Lo que presenta aquí, ahora hablaremos, te voy a ir haciendo preguntas sobre este archivo y el estudio que lo acompaña, pero es un archivo que ella ha ido construyendo a lo largo del último año y medio, 2 años, y que obviamente pues seguirá creciendo, probablemente de forma infinita. Pienso en ese archivo que hizo Kenneth Goldsmith de La Vanguardia, esa UBU web de La Vanguardia, que fue creciendo casi sola, y pienso que el archivo de Valentina va a seguir creciendo de la misma manera. Así que muchas gracias, Valentina, por insistir en la poesía de esta manera tan original y tan seria, por hacer un estudio científico con esto, y por no abandonar, cuando estás trabajando científicamente con la poesía, también tu talante creativo. Bueno, muchas gracias. Ahora estoy bastante emocionada porque Erika ha hecho una presentación de verdad muy generosa y muy cerca de mi experiencia, muy profunda, muy íntima, así que gracias. No, de verdad, gracias por todo lo que has dicho. Gracias, Miguel, por permitirnos estar aquí y permitirme presentar este proyecto. Y es un proyecto que está
justo a punto de terminar además, entonces es aún más emocionante para mí contaros un poco esta experiencia, y confirmo que el día en el que descubrí que mi despacho para estos 2 años era justo al lado de lo de Erika Martínez, fue como... No, eso es broma, no es posible, porque nunca habría pensado, es decir, yo me acordaba muy bien de Erika, además había venido aquí una temporada unos 6 meses en 2019, pero además estamos en 2 departamentos distintos, pero la vida nos ha hecho esta, no sé, es un poco una broma, un juego, entonces... Fue emocionante y estoy agradecida primero, a ti por estar aquí, pero también a Erika por toda la sugerencia que me dio, porque fue importante para mí relacionarme con todo un entorno que hoy, yo creo que esta tarde nombraremos poco a poco, y empiezo con Erika, que es la que me acompaña en esta tarde y que de hecho me ha ayudado, por ejemplo, en mi estudio. Me acuerdo un almuerzo, yo con poetas tomando notas de, apuntes. Entonces, todos los encuentros de estos 2 años han sido para mí un don, un regalo de verdad. Y me callo porque... Te voy a ir quizá haciendo algunas preguntas sobre este... ¿Ha pasado algo? Un pequeño... ¿Sí? Ya. No, siempre me pasa con estos micros que hago con el pelo. Como buena investigadora que hace trabajo de campo, siempre he sentido como que estaba con el micrófono preparado, porque alguna vez, a veces te asaltan. Para nosotros. Sí, te asaltan en algún sitio y de repente te encuentras, como nos encontramos con Mercedes Cebrián, en una terraza. Y no sé, en ese momento dijiste, ¿te atreves a leer? Y yo no recuerdo, terminé recitando a Poetas del 27 en una terraza de una persona que apenas conocía y con Mercedes Cebrián escuchando. Sí, pero ella asalta, como buena investigadora de campo, sabe que hay que llevar el micrófono porque nunca sabe cuándo va a convenir grabar un poema. Y claro, también hay una parte como que es muy espontánea y que si me lo hubieras dicho me lo habría preparado, pero claro, no dio tiempo a prepararlo y eso creo que estuvo bien. Eso fue en 2019. Eso fue en 2019. Es una dependencia al final de la pasión de la grabación, ¿no? Uno empieza y es una adicta total. No, sí, una adicta. Uno al final no lo deja. Entonces ya empecé a grabarte hace unos años. Bueno, a mí estoy segura de que ha hecho lo mismo con un montón de poetas, porque soy una participante accidental de este proyecto, pero los demás son planificados. Quiero decir que hay una serie de coincidencias raras, de cosas especiales, porque Granada es un poco mágica, y entonces se está cerrando como un círculo, porque hoy explicaré también la mayor colaboración que he tenido el privilegio de tener con este proyecto. Además está Jesús, entonces lo explicaré después, yo creo, pero la primera poeta que he grabado aquí en Granada como parte de ese proyecto ha sido justo Erika, hace 2 años aproximadamente, hace 1 año y medio, así que más allá de ese accidente, que verdaderamente es un accidente porque coincidimos en un país lejano, en una ciudad impronunciable, sí que creo que Valentina está aquí porque, como decía antes, esta ciudad tiene un patrimonio poético y ella pues viene atraída por ese patrimonio poético que ayuda a incrementar, porque lo que ha venido a hacer Valentina también es hacer un archivo vocal de poetas de Granada, pero también de poetas españoles, y todas esas grabaciones, tal y como he leído en la web, son propiedad de la Universidad de Granada, con lo cual ahora nuestro patrimonio poético se ve enriquecido con ese patrimonio vocal que nos regala ella, y que seguirá atrayendo gente como Valentina a nuestra ciudad. Y eso nunca lo vamos a terminar de agradecer, nunca. Y quizá, Valentina, podemos empezar, porque yo sé que antes de este proyecto, que es un proyecto postdoctoral, porque ya había hecho previamente su tesis doctoral en Italia, participaste en un proyecto sobre voces de poetas italianos, entonces quizá podría empezar por ahí comentándonos un poco pues, sobre ese estudio previo de poesía italiana. Vale. Gracias, sí, este proyecto ha sido posible gracias a una experiencia anterior que era de hecho el primer archivo vocal de los poetas italianos.
¿Qué quiere decir? España tiene, y la lengua española sobre todo, tiene una tradición en la conservación de las voces de los poetas. Italia no la tenía, es decir, lleva años teniendo muchos archivos vocales, pero todavía no había un archivo vocal digital de las voces de los poetas italianos. Hay archivos que son analógicos y se quedan allí y que necesitan todavía ser digitalizados. Entonces yo hice un archivo que era el primer archivo vocal de la poesía italiana, digital, en línea, y empecé a estudiarlo desarrollando una historia de la lectura de la poesía italiana, que era un análisis fonético, y eso fue entonces un primer paso para lo que no sabía que habría sido mi segundo proyecto. Entonces, gracias a esa experiencia yo pude desarrollar un modelo de estudio que me permitió ver que era un universo lo de la voz de los poetas. La voz de los poetas es algo muy mágico, muy misterioso, ¿no? Es un misterio básicamente. Se ha hablado mucho y se habla de la voz a nivel metafórico muchas veces, ¿no? Una voz del siglo XX, ¿no? Una de las mejores voces de la poesía contemporánea. Pero al final lo último que se estudia o del cual se habla es justo la voz. Es decir, se habla del texto muchas veces, y muchas veces empezábamos a hablar de poesía a partir del texto, pero también esa dimensión vocal existe y es justo la última que se tiene en cuenta. Yo en ese proyecto decidí enfocarme en la voz, porque es justo, yo creo, el punto de partida también. Antes de empezar a escribir está una voz en nuestra cabeza, y esa voz, ¿por qué nació eso? Porque es verdad que mi experiencia poética me había ayudado a hacerme muchas preguntas sobre la poesía, y por otro lado la música también me hacía que yo estaba obsesionada con la voz, estaba obsesionada con la escucha, escucho todo, escucho continuamente de una manera muy atenta, digamos. Entonces dije, no, esta voz no se puede dejar así, ¿no? Es decir, la fonética estudia la voz en general, se estudia la voz de cualquier cosa y no se estudia la voz de los poetas. Eso me parece básicamente absurdo. Entonces dije, a ver si hay estudios. Y había muy poco a nivel internacional. Entonces dije, ahora yo voy a ver, lo intento. Si es un fracaso, lo hemos intentado. La investigación es eso también, ¿no? Eso, yo lo intento. Y me di cuenta que no, que había que era un mundo, entonces había que crear métodos. Y empecé y me di cuenta que ese método se podía aplicar a otro idioma. Por eso dije, el siguiente paso será el español, pero claro, me he encontrado en otro mundo, porque el mundo español, el mundo del español tiene, como decía, una tradición de archivos vocales. Entonces dije, bueno, no voy a crear el primer archivo vocal digital, eso es. Además, conozco a otras realidades de archivos vocales y los valoro mucho. Entonces dije, ahora no voy a hacer la competencia, tampoco quiero ser competencia de algo que ya se está haciendo muy bien, pero yo quiero hacer algo distinto, mío, que sea para no solo la conservación, sino una conservación consciente, digamos, una conservación guiada por la investigación. Entonces dije, a ver, ¿se ha hecho un archivo que tiene también una perspectiva de investigación? No. Entonces, ¿se ha estudiado la poesía, la voz de los poetas españoles? No. Entonces, vale, intento hacer eso y nació eso. Quiero decir también que, claro, el proyecto, yo soy la investigadora principal, están también dos supervisores a los cuales estoy agradecida, por supuesto, porque sin ellos no habría habido proyecto. Entonces, que son Antonio Pamies y Francisca Serrano, que digamos han permitido al proyecto de existir también. Eso, por un lado, lo de la Marie Curie, ¿no? Erika antes ha explicado, estos proyectos europeos son
es verdad, muy competitivos y son un desafío. Entonces, es un desafío para ti escribir ese proyecto y si no lo vas a ganar, te vas a quedar muy triste porque tú has visto todo ya, has visualizado ya todo el proyecto. Entonces, yo ya había visualizado todo y lo he visualizado hasta imaginarme los resultados. Y claro, unas cosas han sido iguales, otras no. Y el proyecto entonces iba a ser un poco distinto de lo que era el proyecto italiano. De hecho, el archivo es distinto de lo italiano, por ejemplo, porque va a ser más allá de lo que ha sido mi experiencia anterior. De hecho, es un archivo vocal dinámico y lo podremos explicar quizá después. Y también se ha hecho un estudio cognitivo sobre la recepción de la lectura, cómo una distinta lectura influye en la recepción del mensaje. Y todo esto confluye en el archivo vocal. O sea, es completísimo. Por un lado tenemos un archivo, por otro lado tenemos un análisis de dicho archivo, por otro lado tenemos un modelo de estudio, que para mí eso es una gran aportación. Es una gran aportación. En realidad yo organizaría un taller permanente en Granada de análisis. No sé si a veces debería hacerse en filología hispánica, que probablemente sí, que digamos por la confluencia del lugar donde puede estudiarse un poco de lingüística y también de poesía española, pero hay un taller permanente de análisis de vocal, de recitado, y me parece que podría ser una auténtica belleza, una cosa fresca a la que se apuntara la gente que quisiera, o en el Centro Lorca, podría ser realmente bello. Entonces tenemos el archivo, tenemos el análisis de los propios poemas, el modelo presentado que puede ser aplicado de forma hasta el infinito, sí. y encima el análisis de la recepción también. Pero además de todo ello, también Valentina nos pidió a las personas que participamos en esta experiencia que leyéramos poemas de Federico García Lorca, con lo cual su trabajo va a servir para tratar de pensar el recitado de una forma histórica. Se recita así en nuestro presente, un poeta recita así sus poemas, pero también un recitado histórico de poetas que pertenecen a nuestro canon o que pertenecen a nuestra tradición y que puede seguir engrosándose década a década y veremos cómo va transformándose, ¿no? Total. Sí, además sería bonito grabar, no sé, ahora nosotros hemos grabado en 2023-24, claro, si un día se pudieran grabar los poetas que grabamos en ese momento, no sé, en 2060, en 2050, sería estupendo. El objetivo de estos archivos es ser potencialmente infinitos, ¿no? Es crear algo que luego se deja para el futuro, ¿no? Eso es el objetivo. De hecho, estoy intentando que todo esto siga después de esta aventura de 2 años, porque no puede, por supuesto, quedarse en el vacío todo esto. Y sobre Lorca también quiero mencionar, de hecho, sí, esa parte es una parte comparativa que se ha hecho porque además un mismo texto suena de manera distinta según la manera de leerlo, ¿no? Y cada poeta tiene su voz, entonces le da su voz a ese poeta, pero a ese poema mismo, pero claro, es su voz con todas las voces que tiene dentro de su experiencia. Lo comentamos justo el otro día en un seminario, y todo eso un poco se refleja en una voz, en una lectura que tiene eso, que muestra eso. Y además se eligió a Lorca, por ejemplo, y no a otros poetas, básicamente por 2 razones. Una, seguramente era una cuestión también de derecho de autor, primero, una era esa, porque también con los proyectos hay que decir que es todo maravilloso, pero que hay también mucha burocracia. Y hacer un archivo vocal de manera correcta quiere decir tener mucho papeleo. Aquí tenemos a Ana Vinuesa, que ha colaborado en el archivo, por ejemplo, y se ha encargado también de gestionar estos papeles, que son muchos. Entonces, hay todo un criterio detrás de la colección de datos. No solo recogemos datos, sino que se coleccionan con respecto a un montón de criterios europeos. Esto por un lado. Segundo aspecto, que es en realidad lo más quizá importante además, es que quería hacer un homenaje a Lorca, que además es el poeta del cual no tenemos la voz.
de Lorca que lea a sí mismo, no hay. Es el poeta de Granada y además hemos hecho justo al principio de las sesiones de grabaciones una colaboración con Granada, Ciudad de la Literatura UNESCO, que gracias a Jesús ha sido posible como colaboración y que ha sido posible porque hemos grabado justo en el Centro Lorca 26 poetas granadinos. Eso quiere decir que hay varios niveles que se superponen donde Lorca está. Lorca fuera de derecho de autor, vale, uno. Lorca porque es el poeta de Granada, bien. Lorca porque el Centro Lorca nos ha acogido como una casa y ha sido un punto donde se han reunido 26 poetas de esta ciudad, que es una ciudad de poesía, y ha hecho, digamos, posible una colaboración con una institución que era imprescindible para un archivo simile, porque la Universidad de Granada no podía pasar de esto, es decir, una ciudad de la literatura UNESCO no puede que estar dentro de un proyecto así. Entonces, Lorca nos ha acompañado y nos acompaña porque bueno, añado solo una cosa. Cuando se editan estos materiales, yo los he editado mucho. Cuando grabamos en el Centro Lorca vinieron también, por ejemplo, estudiantes del primer año de Hispánica y del doble grado. Hay algunos aquí y me hizo mucha ilusión porque vinieron para ver qué es una investigación de campo también, porque yo quería ver qué quiere decir hacer investigación, pero no solo investigación en los pueblos grabando a los mayores en la lengua que se está perdiendo, eso es, pero también eso es una investigación lingüística, y yo lo quiero decir porque muchas veces la lingüística va por su lado y la literatura por otro, y esto es un tipo de investigación interdisciplinario que existe y es posible, y ellos lo han visto y han de alguna manera participado compartiendo un trozo de historia. Para mí era eso también, era dar una experiencia a ellos, y ellos de alguna manera han sido parte de esa experiencia histórica, y Lorca se ha quedado en las orejas de todos nosotros que hemos estudiado o editado estos materiales, porque horas y horas editando los audios, y quien ha trabajado estos audios sabe estos poemas de memoria. Básicamente es como rezar, básicamente despertándose, repitiendo: la aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cielo, y seguíamos así como días. Entonces nada, quería contar un poco porque era a nivel emocional algo que quería compartir con vosotros, eso. Sin duda, para mí esa es una de las claves y de las mayores aportaciones del proyecto, y el hecho de que se esté haciendo un archivo como este en una ciudad que no tiene, digamos, en la que su principal poeta está ausente, y está ausente en la materialidad de su cuerpo y en la materialidad de su voz. Entonces, pedirle a tantos poetas que reciten a Lorca y constituir con ello un archivo también es darle espesor a esa voz fantasmática que es la voz de Lorca en nuestra ciudad. Y bueno, eso es conmovedor, haberte sentido grabando eso allí en el centro, fue conmovedor para mí, me imagino que para vosotros también, y sin duda una de las grandes aportaciones y claves del proyecto. Y quizá, Valentina, podría hablarnos de este modelo. No sé si podría, sí. El modelo es complejo y muy detallado, claro, pero no sé si podrías sintetizar un poco el modelo de análisis que has propuesto y que considero tan valioso. Sí, además el objetivo era también compartir el estudio, es decir, no hacer un estudio solo para la comunidad académica, porque eso ya se suele hacer en la investigación. Por eso este archivo, que es dinámico en el sentido de que hay varias maneras de leerlo, se puede buscar de manera distinta una grabación, y por ejemplo se proporciona una primera historia de la lectura. ¿Qué quiere decir? Que nos hemos enfocado, en 2 años se ha hecho lo que se tenía planeado, una historia que
ha estudiado de momento el siglo XX para empezar también con los contemporáneos. Los contemporáneos los hemos estudiado sobre todo leyendo a Lorca, a ti también. De hecho, yo me acuerdo Erika estaba entre las voces. También he estudiado a Ángeles, que está aquí, Ángeles Mora, que es una de las poetas que grabamos en el centro, y que para mí es como, bueno, es una parte de mi corazón, Ángeles, porque tengo otro tema, ahora no lo voy a sacar, pero soy muy emocional, pero que también estudiar la voz de la persona cercana de alguna manera ha sido un trabajo íntimo que confluye en esta parte de estudio experimental. ¿En qué consiste este estudio experimental? Es un estudio de fonética, que quiere decir una parte de la lingüística que estudia la voz, y en el archivo hemos puesto informaciones que describen una lectura. Quiere decir que cuando nosotros vamos escuchando un poema, muchas veces no nos fijamos en la diferencia que hay. Es un texto prosódico, es otro texto, es como una partitura musical. La partitura está escrita de una manera, pero se toca, y por ejemplo, si nosotros tocamos a Bach nunca ha dejado la agógica, es decir, nunca ha dejado escrito fuerte, piano, creciendo, decreciendo, acelerando. Todo eso no se queda. ¿Por qué? Porque básicamente tocaba el clave. Yo estoy hablando de la música para el clavecín. Hay algo en una pieza que es quizá escrito para fortepiano, pero en realidad no solía escribirlo. Eso en principio fue la base de esa inspiración del modelo, porque claro, tú tienes una partitura y cada uno la toca como quiere, en principio, ¿no? Uno escucha a Glenn Gould y de hecho Gould no toca como tocaría un clavecinista lo toca según una praxis, ¿no? Una praxis barroca que es el resultado de una filología musical. Gould la hace de una manera que parece básicamente loca, pero es genial, es una manera genial. Vale, un texto es un poco como una partitura barroca, no tienen informaciones sobre cómo leer, así que cada uno lo va leyendo como quiera. Entonces, esa descripción va describiendo ese texto prosódico, que es como de verdad la música que describe la partitura, la música que reproduce y le da vida a la partitura. Entonces, por ejemplo, aspectos cruciales de una lectura que han sido detectados, digamos, son la diferencia entre la organización del texto y del texto escrito y de lo prosódico. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, se lee así. Pues hay poetas que leen según el verso. Entonces, la Aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno. Y hay poetas que leen, la Aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno. No es lo mismo, ¿no? Entonces, a partir de eso, hemos visto que, por ejemplo, a nivel de organización, hay estructuras distintas. Y a partir de eso también se ha hecho un estudio cognitivo. Es decir, si yo leo de una manera o de otra, ¿qué resultado? También los estudiantes participaron, por supuesto. Y con eye tracking, quiere decir que hemos visto midiendo los movimientos oculares que cambia, ¿no? Y cambia. Yo solo digo, no voy contando un estudio experimental de eye tracking, pero que se ha hecho en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, pero que cambia. Es decir, si yo leo de una manera o de otra, llego a resultados distintos. Entonces, esto puede ser útil también para ser consciente de las herramientas que yo tengo cuando leo un texto. Y además, por otro lado, ese modelo incluye otras informaciones, por ejemplo, una lectura más rápida, más lenta, información entonces sobre la velocidad, por ejemplo. La velocidad ha cambiado a lo largo del tiempo. Una lectura de poesía de Alberti es totalmente distinta ya por ejemplo, también ya de Salinas, pero también de Carmen Conde. Y hay entonces una división que no solo es cronológica, digamos, pero es un tiempo que yo he definido como un tiempo estilístico también. Entonces hay una variación individual y claro,
hay una línea del tiempo que existe en la que el autor no necesariamente está allí porque ha nacido en esa fecha, sino porque tiene su estilo que se pone en esa línea del tiempo. Entonces, esa clasificación que tiene criterio entonces organizativo, fonético, expresamente fonético, acústico, la velocidad de locución, pero también otro aspecto conectado al ritmo, por ejemplo. Entonces, una lectura que marca mucho la palabra o una lectura que marca más unidades mayores. El uso de la pausa, por ejemplo, ha cambiado totalmente el uso del silencio en la lectura. Y es interesante porque el mundo español hace justo al revés de lo que hace el mundo italiano. Por ejemplo, el mundo italiano y el español coinciden porque se va leyendo más rápido, a lo largo del tiempo se va leyendo más rápido, pero el uso de la pausa, que ha disminuido, se dice, es menor en el tiempo en Italia, al revés, en España es mayor, va creciendo la dimensión de las pausas. Esos son aspectos muy técnicos, pero que se han compartido en el archivo de una manera un poco más, más simple. Entonces hay una guía, por ejemplo, en el archivo donde uno puede entender qué informaciones se están dando y decir, por ejemplo, esta lectura es una lectura métrica. Vale, entonces una lectura que sigue el verso. Esta es una lectura más sintáctica, vale, sigue más la puntuación. Entonces, sin escuchar o escuchando, el proyecto le acompaña a quien escucha diciéndole, mira, esta lectura la puede interpretar también con esta información. Tiene una velocidad que en comparación con las otras es más rápida, tiene un uso de las pausas distinto porque, no sé, tiene pocas pausas, es una lectura métrica y esto es básicamente un resumen del modelo, quizá lo puedo enseñar. Sería genial. Como se puede ver, hay varias formas de consultación. Hay una sección que es las voces de Granada, por ejemplo, en esa sección está Ángeles, está Erika, están muchos otros poetas representativos y es la parte que se ha hecho en colaboración con Granada, Ciudad de la Literatura UNESCO. Se puede consultar también a través de, por ejemplo, Federico García Lorca. Allí están los poemas de Lorca, que son siete poemas, y uno busca la interpretación que quiere. Puede decir que un poema de Lorca está leído por 50 voces, por ejemplo, pero también se puede buscar a través de los intérpretes y ver la lista de los poetas que han leído o las grabaciones. Yo voy buscando la grabación que sé que está. Y aquí al final está la historia. La historia fonética de la lectura se divide en una primera y una segunda radio-televisión. Básicamente es una división. Hay como un umbral que divide estas lecturas porque, por ejemplo, uno ya escuchándola reconoce que unas tienen un estilo muy declamatorio, muy típico de una fase histórica además. Y no es casualidad, de hecho, que están sobre todo aproximadamente antes de los años 70, ¿no? Y las otras en otra parte, aunque claro, hay una superposición, como una transición en esta división. Dentro de la historia, yo por ejemplo puedo ir a ver Rafael Alberti. Claro, cuando hemos grabado hemos puesto la voz del siglo XX, por supuesto. No es que hemos tenido poderes, superpoderes para encontrar de nuevo a estos autores. Hemos compartido estas grabaciones con archivos vocales que han trabajado mucho antes que nosotros en esta actividad. Por ejemplo, Voz Viva de México o el archivo de la palabra de la librería del Congreso de Washington. Entonces, en esos casos, por motivo de derecho de autor, se pone el enlace al archivo porque por supuesto no podemos compartir audios que no son nuestros, pero tenemos esta colaboración con ellos para o incorporar, poner directamente que se pueda escuchar también en nuestra plataforma o el enlace según el acuerdo. Aquí se ve entonces los metadatos generales. En nuestras grabaciones se ponen informaciones, por ejemplo, como el poeta ha leído o ha dicho de memoria, digamos, el poema. Se ha grabado con un micro tal o tal. Entonces, todas esas informaciones. Y aquí hay una metadatación fonética, digamos, organización prosódica, parámetros acústicos, estilo prosódico.
y es todo el resultado de una historia. Entonces yo sé que dentro de esa historia no sé, ese índice acelerando es bajo, quiere decir que habrán otros que tienen un valor alto. Y también hay una representación gráfica que me permite un poco tener una idea. Cada poema tiene una gráfica que es distinta, porque ninguna lectura puede ser igual a otra, y uno puede ver también, reconocer unos patrones, digamos. Entonces, es una simplificación. Pero esto es alucinante para mí, realmente. No. Yo editaría cada poema con su dibujo. El objetivo es seguir, claro. El análisis se ha hecho, se ha aplicado a una selección porque, claro, el proyecto, tenemos casi 900 grabaciones en 2 años, es decir, muchas grabaciones, el experimento cognitivo, el estudio es un estudio cualitativo que se ha hecho manualmente con mucho cuidado. Entonces, el objetivo es seguir, no digo haciéndolos todos, pero la mayoría incorporando estas informaciones para todo el archivo. Es parte de... Podría haber un equipo entero ya trabajando durante toda una vida sobre esto, sí, y intensificando el archivo, porque el método está establecido y es muy riguroso, y hay como ejemplos suficientes como para seguir trabajando esto durante mucho tiempo, ¿no? Pero es genial que todo este rigor, todo este detalle, toda esta metodología termine como en un dibujo que es casi Dada, ¿no? que lo simboliza, ¿no? Y pensaba de repente si no se podía, perdona por la ocurrencia, si no se podía hacer como un archivo de recitados a la contra, de recitados como que rompieran la expectativa del original. Se me ocurre, por ejemplo, en unos vídeos que me han venido ahora a la cabeza, no había pensado antes en esto, pero unos vídeos de vanguardia que se hicieron en la Argentina de los años 90, quizás seguro que tú lo conoces, ahora mismo no recuerdo de memoria los poetas, pero son 3 poetas argentinos de los 90 que recitan a Neruda, a Rubén Darío y a César Vallejo, pero los recitan como si fueran poemas de vanguardia radical. Entonces van como violentando, forzando los poemas, no humorísticamente, o sea, el resultado es semi-humorístico, pero como implica mucho respeto a los originales. A veces lo que hacen es precisamente lo que tú has dicho, centrarse tanto en los acentos que terminas perdiendo casi el sentido del poema, ¿no? Sí, porque intensifican la fuerza de los acentos y el sentido de los acentos. Me pregunto si no se podría hacer también como un archivo de lectura a la contra, ¿no? Inesperadas, que rompieran la expectativa del original. Todo es posible. Por un lado, lo de Lorca ya daba una posibilidad a quien quisiera atreverse a hacerlo, de hacerlo, pero quizá que no se pueda. En principio yo también quería incluir, por ejemplo, lecturas de actores, entonces también lecturas distintas, porque el estilo de un actor es totalmente distinto. A nivel prosódico salen resultados totalmente distintos, ya a partir solo de la unidad, que es el doble de la de un poeta a nivel general. Pero claro, de momento es así, pero yo espero que se pueda incluir nuevas ideas, y sí, puede ser. Y una es muy idea. interesante en tu método ese establecimiento de como de 2 fases que dependerían de un corte de la radiotelevisión, lo cual implicaría además que este estudio ha necesitado y necesita también de un trabajo sociológico, de carácter sociológico también, es muy interdisciplinar realmente el proyecto. Y escuchándote sobre esa década, los años 60, 70, en los que se dividiría la forma de recitado como un poco más declamativa, la has denominado tú así, y otra menos declamativa, pues me he acordado como de otro lugar completamente diferente, me he acordado de los recitados chilenos previos, precisamente justo a esas décadas, los años 60-70, en la que las lecturas eran muy engoladas, muy grandilocuentes, muy declamatorias, y cómo luego llegan los 70 y todos los poetas, antipoetas de los 70, empiezan a burlarse del modo de declamar de las generaciones previas, y lo hacen sin necesidad de intervenir, digamos, paródicamente los archivos. Por ejemplo, recuerdo una exposición de los artefactos de Nicanor Parra, que desde los años 70, en esa exposición se ponía de fondo a Neruda recitando, pero a Neruda no hacía falta ni intervención, o sea, solo le daban al play, y el efecto era completamente risible. Y era que había cambiado la recepción, simplemente había cambiado la recepción de su recitado, y el efecto era hilarante, a pesar del pobre Neruda, pero bueno, era un efecto por supuesto buscado. Y justo ese salto se producía en la misma década, ¿no? Entonces me pregunto si también has hecho o has pensado hacer un estudio sociológico sobre esa transformación de los estudios de la historia del recitado en diferentes países, no solo hispanohablantes,
Me pregunto cómo ha sido, por ejemplo, en otras lenguas, ¿no? En alemán, en inglés. Es absolutamente lo que yo quiero hacer. Básicamente, vale. me encanta que hayas, que coincidimos en esta idea, porque no es obvia en realidad, yo creo, porque eso pasa también en Italia. Hay una temporada, el corte es parecido, pero poco, es en los años 70 en Italia, en la mitad de los años 70. Con los poetas españoles empieza antes, pero se hace más fuerte en los años 70. Entonces, a partir de eso dije, a ver qué pasa con los españoles, y de nuevo me encuentro el corte allí. Entonces yo, claro, mi sueño es hacer ¿cómo decir? A tener una visión interlingüística, intercultural, y claro, trabajar también con sociólogos de la cultura, de la literatura, sí, porque es algo, de hecho, por ejemplo, Umberto Eco había hecho una división semiótica, claro, de la televisión. Había hablado de una paleo y de una neotelevisión. Pero claro, se basa en un fenómeno, de hecho, de las televisiones privadas, y no coincide como temporada. En cambio, en la lectura, dos países tienen un corte que es parecido aproximadamente. Además, no es casualidad que empiecen antes los poetas españoles, yo creo, porque empieza con, por ejemplo, Salina está en Estados Unidos cuando lee con ese estilo. El nivel internacional cambia, por ejemplo, la experiencia internacional de un poeta, o que cualquier sea, por ejemplo, el exilio y toda esa realidad del mundo de los poetas españoles, de todas formas hace de que los poetas entren en contacto con otra cultura. Entonces se crea un estímulo nuevo. Por ejemplo, en Italia los poetas que leen de una manera rara, aunque en un caso más declamatorio y en otro no, son dos poetas que uno es Ungaretti y el otro es Amelia Rosselli, que son dos poetas que han vivido en el extranjero. Entonces la experiencia extranjera crea un cambios muchas veces. Claro, hay el caso de Alberti, que es muy tradicional, por ejemplo, en la lectura, muy declamatoria en comparación con Salinas, por ejemplo, y el momento de la grabación no es tan distinto en realidad, no hay como 30 años de diferencia. Entonces, sí, habría que hacer eso, y es mi sueño, digamos. De hecho, uno de los objetivos era seguir un día con Spanish speaking poets, es decir, hacer crecer este archivo, incluyendo el mundo de Sur de América, que tiene una tradición brutal, además en los años 60, Voz Viva de México, la UNAM grababa a los poetas en Radio UNAM y es patrimonio UNESCO. Es decir, eso me ha hecho pensar, porque, no sé, yo hice el primer archivo vocal italiano en 2017. Eso, claro, se está digitalizando ahora ese proyecto de México, pero hace pensar, ¿no?, la importancia y la visión también. Es que de repente me parece que deberías colaborar con un enorme número de proyectos sobre poesía. Ahora, por ejemplo, ni se me había ocurrido, pero me parece fascinante hacer un estudio de la transformación del recitado durante el exilio. Y eso podría ser una rama, por ejemplo, de un estudio del proyecto de Neil Vince. O sea, que me parece que hay muchos proyectos en marcha en este momento en los que trabajan sobre exilio, sobre guerra civil y Hispanoamérica, en los que se podría incluir una rama completa de estudios de recitado. Yo encantada. El problema que yo le veo es que yo he encontrado, porque empecé un poco a explorar ese aspecto, porque yo creo que es un aspecto que abre un nuevo mundo todavía, es encontrar las grabaciones antes y durante, después del exilio. Es decir, hay un antes y un después. El antes, el problema es que muchas grabaciones anteriores al exilio son difíciles para recuperarles, pero si uno se enfoca en eso, quizá colaborándose, yo encantada, porque me parece un aspecto muy interesante, ver el contraste, la evolución. Bueno, y antes de terminar voy a abrir la caja de Pandora de la pregunta, la típica pregunta que yo que sé que se me ha pasado ahora por la cabeza y que es la tontería con la que no queremos terminar, pero lo siento, es que se me ha pasado por la cabeza. Porque obviamente estamos en un terreno, si digamos si hay dos fases de la radio y televisión, no podemos ignorar que en el siglo XXI nos encontramos con una tercera fase,
muy transformadora a nivel digital, que es la de la inteligencia artificial, y nos encontramos con que en este momento las grabaciones de audiolibros las están haciendo máquinas. O sea, ese oficio está desapareciendo, lo sé porque conozco mucha gente que se dedicaba a eso, que se dedicaba a grabar audiolibros, que eran en muchos casos actores, actrices, incluso cantantes o escritores, que leían una novela, esa lectura era grabada y esa grabación pues se difundía. Y en este momento ya ese oficio ha desaparecido, o prácticamente desaparecido, y ahora mismo esos recitados los están haciendo máquinas. Máquinas que se han entrenado con voces que se prestan voluntariamente a ello, gente que vende su voz y vende su recitado y su modulación, y la inteligencia artificial está empezando a hacerlo. Entonces, claro, aquí se abre una caja de Pandora increíble, pero que tampoco puede ser ignorada. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Hasta qué medida puede ser estudiado y de qué manera? En fin. Es un mundo aparte eso. Primero quiero decir, de hecho, que, por ejemplo, para el uso de estos audios que están en abierto hay una información con normativa, entonces cualquier uso no consentido es bajo la responsabilidad, es decir, va contra un reglamento que está en el proyecto. Entonces, claro, la inteligencia artificial ahora puede, nuestras voces ya la hemos regalado al mundo de la inteligencia artificial, yo creo, porque ya no estamos libres, ya con el móvil, todo esto, nuestra voz está continuamente grabada y quizá no sabemos que nosotros firmamos documentos de privacidad de datos y todo esto, y la voz es un dato personal y seguimos regalándola sin darnos cuenta. Eso de la inteligencia artificial seguramente va a abrir otro aspecto. Yo sé de proyectos que están trabajando a nivel de lectura de la inteligencia artificial, pero sobre todo como el proceso al revés, es decir, cuáles son los procesos fonéticos detrás de la lectura automatizada de poesía, además. A mí, claro, de momento no me llama mucho la atención, porque además la inteligencia artificial llega hasta un punto, pero es decir, el arte se escapa de todas formas, de alguna manera. Yo espero que haya todavía un poco de luz en el mundo para el arte, que no es inteligencia artificial para mí. Es decir, yo sé, por ejemplo, hice un estudio sobre una comparación entre Charles Bernstein, que lee a sí mismo, y lo lee la inteligencia artificial, y lo hice con Chris Mustazza, que con Charles Bernstein dirige el Penn Sound, que es el más grande, el más famoso, seguramente histórico archivo de la Universidad de Pennsylvania. Y fue interesante ver los resultados, pero también todos los aspectos previsibles de una lectura, que estamos en 2024-25, ¿no? Entonces, ahora tiene todavía unas cuantas... Bueno, hay patrones, se basa en patrones, entonces tú reconoces los patrones de la inteligencia artificial. A ver si un día cambia, pero de todas formas eso habrá... Nos enfrentaremos con eso, pero que por mi parte quiero seguir, digamos, explorando el mundo del arte hecha por los autores. Eso. La inteligencia artificial seguramente será explorada, pero también a mí me puede interesar la comparación, pero sigo con esa parte de fuerte convencimiento que hay que proteger también lo que... Sí, en todo caso no pensaba tanto en un estudio de cómo recita la inteligencia artificial, que yo no lo he escuchado, pero me lo puedo imaginar, y es genial que lo haya hecho. Me ha parecido precioso que haya hecho el estudio con Charles Bernstein, maravilloso, pero pensaba más bien en qué medida puede transformar, si eso se extiende, la lectura de los poetas. O sea, que puede ser una transformación reactiva incluso, y autopreservativa. No tengo ni idea de cómo va a pasar, pero bueno, que no van a ser compartimentos estancos, eso está claro. Total, absolutamente, sí, si no lo había pensado en ese modo, seguramente. De hecho, ya en una tercera radio-televisión, que es el presente, ya estoy pensando en grupos, es decir, hay manera de agrupar la lectura según patrones, por supuesto, que son patrones distintos, claro, de una inteligencia artificial que es previsible.
en el caso del análisis, claro, entonces de por qué hemos llegado a eso, seguramente estará también la inteligencia artificial, así como los media. Por ejemplo, en el caso de la lectura italiana, yo hice una división en 3 grupos porque, por ejemplo, los poetas que participan, que tienen una actividad teatral, radiofónica y tal, claro, toda esa actividad influye seguramente en la lectura, pero también hay estilos que ya se han difundido en el presente que son totalmente distintos de los anteriores y seguiremos cambiando. Así que a ver qué pasa con la inteligencia artificial. Genial, Valentina, pues no sé si podemos abrir ahora el turno de preguntas. Llevamos aquí una hora charlando y quizás tengáis algunas preguntas para Valentina o algún comentario que hacer. Erika también. Sí. Buenas, muchísimas gracias. Yo me estaba preguntando si había alguna incidencia en el estudio sobre poetas andaluzas y andaluzas que claro, muchos eso recitan sus poemas en castellano, a pesar de que lo han escrito pensando en andaluz, y otros no. ¿Eso ha tenido alguna incidencia en Eso tendrá, investigación? Seguramente. Toda esa parte yo la he todavía estudiado poco, pero porque era demasiado grande el archivo, pero seguramente sí. Yo tengo una de las voces que de todas formas, no para ser amable, pero porque es así, yo empecé a estudiar su voz cuando hacía la tesis de doctorado en realidad, porque hice un estudio, al final solo publiqué la parte de Alberti, Neruda y no me acuerdo, hice un estudio, una introducción a este estudio y estaba la voz de Erika comparada con Juan Antonio Bernier y con no me acuerdo qué otra voz, pero su lectura a mí me encanta y es un ejemplo de lectura andaluza para mí, que es maravillosa. Entonces es interesante ver la comparación, por ejemplo, con otros casos a nivel de, por ejemplo, índices, no sé. Yo, de momento, el caso de unos poetas andaluces solo lo he podido ver en comparación leyendo a Lorca. Y en realidad ha salido una diferencia de género entre mujeres y hombres que no tiene que ver, quiere decir que la poeta lee con un uso del pitch, entonces de la frecuencia mucho mayor que los hombres básicamente, pero eso es un estudio que no tiene que ver con Andalucía estrictamente, habían varios poetas andaluces, hombres y mujeres, pero habría que seguir y el objetivo es claro, toda la variación diatópica es excepcional, entonces espero poderlo hacer, el objetivo es hacerlo. Gracias por la pregunta, porque es muy... Pero puede contestar también Erika, porque Erika Ahora, a mí me parece es la una preguntaza, me parece una preguntaza porque es que es muy relevante que la inmensa mayor parte de los poetas andaluces, como ha dicho el compañero, recitan renunciando a su dialecto. Ya. O sea, recitan lejos del habla andaluza y se castellanizan. Y esto es una cosa que solo pasa en Andalucía, porque yo he discutido con muchos poetas de aquí sobre ese tema y te explican que un escenario no es como la calle y que uno puede teatralizar su poema y no tiene por qué hablar exactamente igual que habla con su familia, pero lo curioso es que lo único que cambian es el acento, no cambian todo lo demás, y lo curioso es que en otros lugares del mundo eso no sucede. O sea, un poeta chileno lee en chileno y no necesita renunciar a su acento chileno, ni centralizarse, ni españolizarse, ni hacer nada que implique una renuncia que tiene unas consecuencias políticas. Entonces son unas consecuencias políticas las de la elección dialectal recitando, que para mí, o sea, eso sería como otro proyecto de investigación. Genial, gracias por la pregunta, porque no nos vamos a cansar de hablar de este tema. Ya. Sí, y habría además que juntar, como dijimos antes, la sociología y todos los otros estudios. Es que se ramifica infinitamente tu proyecto. Sí, yo quería preguntarte, Valentina, ¿hay algún criterio que hayas utilizado para seleccionar los poetas para el estudio? ¿Has tenido en cuenta, por ejemplo, la poesía escénica? Es difícil la pregunta porque cada vez que se hace un archivo se excluye a alguien. Eso quiere decir que se excluye en esa fase muy probablemente. Desafortunadamente, teniendo 2 años,
yo no tenía la oportunidad no creo haber grabado a todos los más representativos de España, seguramente, porque en 2 años se hace lo que se puede hacer, pero el objetivo sería, en realidad, seguir incluyendo poetas. Los criterios son básicamente de cuánto ese autor es representativo en el panorama nacional. Claro, hay casos que seguramente se están quedando fuera. La poesía escénica, por ejemplo, es uno de esos. Pero de momento, digamos que han influenciado las elecciones varios criterios. Por ejemplo, también una necesidad de variación lingüística, por ejemplo, las lenguas de España, porque España también representa un país no solo lleno de poesía, pero también con elementos que había que tener en cuenta. Entonces, claro, por ejemplo, hemos activado una colaboración con el Principado de Asturias para grabar a poetas que leen en asturiano, también a alguien en gallego, a alguien en catalán, pero por ejemplo, allí tampoco he llegado a tener todos los poetas. Es decir, la elección es difícil porque además yo sé que me encantaría seguir grabando, pero llegó un momento en el que dije, yo tengo que cerrar las grabaciones, porque si no, no investigo. Entonces, en ese momento tuve que hacerlo. Pero el objetivo, claro, sería tener un equipo, porque hemos estado un equipo por un cierto tiempo, pero visto que yo, a diferencia de otros archivos, no pido las grabaciones y ya está, ha pasado que hemos pedido donde no hemos podido ir personalmente, pero en general grabamos nosotros. Eso pide mucho tiempo de edición, metadatación, todas esas cosas, entonces fue necesario poner un límite, pero que los criterios no son fáciles. Yo en Italia sigo recibiendo correos de gente que quiere estar en el archivo y no ha estado, pero estará. Pero es difícil porque una visión que proporcione poetas jóvenes, poetas de generación, de la tal generación, poetas de esa generación, porque hay que grabar también como una fotografía, una imagen de ese momento histórico. Entonces tienes que tener generaciones distintas, áreas distintas, estilos distintos, pero algo se escapa. Así que cualquier sugerencia será bienvenida, porque algo se ha escapado seguramente. Pero espero que no se cierre el archivo, eso. ¿Podemos oír? Ah, claro, sí. Podemos ir, podremos. No, a mí no, ponga otro. Pon a otro. Ya. ¿Quién ponemos? Aquí hay una lista de autores. Si quiere Ángeles, a lo mejor pregúntale a ella. ¿Ángeles? ¿No eso qué? No quiere nadie. Bueno. Podemos poner un autor quizás que... ¿Quién...? O un Lorca versionado por dos personas completamente distintas. Eso esa también, es buena idea, esa es buena idea, eso sí, porque es siempre difícil elegir. Elegimos cuál poema además, porque pues quizá al comienzo justo de la aurora. A ver qué nos trae la... Es difícil. Podemos poner Rosa, quizá. Venga. Que no está aquí. Y no puedo decir que no. Exacto. Porque está en Bristol. Y luego Porque está en Juan Bristol y no Antonio lo Bernier. escucha. La aurora. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas, en enjambres furiosos, taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con su hueso que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencias sin raíces.
Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salida de un naufragio de sangre. Pondría una corta de Juan Antonio Bernier para tener un hombre y una mujer para... siempre la Aurora. Podemos escuchar de la Aurora otra versión que yo creo que era buena idea. Ya, vale. Quizá otra versión de una persona del propio Juan Antonio. Juan Antonio. ¿Lo escuchamos entero? Vale. La Aurora. La Aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La Aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La Aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. Y como se escucha, no escucháis, como decir, una grabación muy editada a nivel de sonido, porque es el objetivo de este tipo de archivo también, dejarla sin efectos especiales, porque tiene que ser estudiada fonéticamente. Entonces se ha editado, claramente todas se han editado, pero de una manera muy natural para dejar la voz tal como es para estudio fonético. Precioso escuchar dos lecturas tan diferentes y una, por cierto, en cordobés, sin embargo con las S pronunciadas, que es la de Curro Bernier, y él es cordobés, pero renunciando a su habla. Pero muy, muy hermosas las dos. Sí, yo le tengo mucho cariño a todas las grabaciones porque básicamente van a ser como, sí, te acompañan. El estudio es hermoso, a mí me encanta este tipo de estudio y sugiero a cualquier investigador que quiera acercarse a ese mundo de incluir la poesía en los estudios lingüísticos, ver una perspectiva acústica de la poesía, porque abre nuevas perspectivas, nuevos caminos dentro de la visión y de la poesía y de la lengua. Así que, por no hablar del recurso didáctico, que vamos a tirar de eso, pero vamos, infinitamente, yo por lo menos seguro. Gracias, sí, sabemos que ha sido utilizado. Y no sé si alguna pregunta más o sugerencia. Bueno, muchas gracias a las dos de nuevo. Yo quería preguntaros ya en un plano personal y como poetas, ¿qué significa para vosotras el recitado? Y esto os lo pregunto porque la semana pasada estuve hablando con un poeta, que no sé la verdad si está en el listado, lo miraré después, porque me causa curiosidad, y me dijo algo bastante insólito, que él odiaba el recitado, que él evitaba, quizás sabéis de quién estoy hablando, evitaba a toda costa los actos en los que él tuviera que recitar. No especificó si poesía en general o su propia poesía, por lo que entendí, se refería a su creación. Y me pareció algo bastante llamativo, como un poeta renunciaba abiertamente a lo que yo siempre he considerado la faceta más importante de la poesía, que es reclamarla, es recitarla en voz alta. Para vosotros, ¿qué significa el recitado? Valentina. Bueno, yo confieso que cuando empecé a escribir y empecé a publicar, odiaba leer en público. Empecé diciendo, lo va a leer un actor porque yo no soy capaz. Entonces, en principio, esa fue mi primera experiencia con la lectura poética. Pero eso yo creo que en mi caso es normal, porque todo lo que he dicho que no voy a hacer, lo he hecho. Entonces, todo lo que tiene que ver con el arte, el camino, el trabajo... No disimules con todo. Exacto. Bueno, entonces, eso fue mi comienzo. Absurdo que luego al final he llegado a estudiar justo eso, pero para mí la lectura ha sido un proceso
largo y de placer además, porque en principio cuando empecé a hacer entonces lecturas yo, porque me encontré a tener que leer en los festivales y en principio, claro, no estaba acostumbrada. Y luego empecé a disfrutarlo mucho porque era exactamente como con el piano. Y ahora para mí es un placer en realidad leerlo, compartir, porque es sobre todo como con la música, es un momento de unión con el público, de todas formas con otras personas. Entonces, al final para mí, ahora, después de mucho tiempo, y ya hace bastante años, es un momento de placer. Porque para mí cuando toco y leo o solo leo, es un momento hedonístico, es decir, lo disfruto mucho a nivel de placer, pero si veo mi historia no empezó así la cosa. Entonces es un proceso de no sé, también de autoescucha y de aceptación de sí mismo, porque tú te escuchas después y dices, Dios mío, soy yo, porque eso es la diferencia de leer y no escucharse, y luego la grabación y uno dice, Dios mío, no se puede escuchar esta cosa, es horrible, no es mi voz, porque hay esa falta de reconocimiento. Luego te aceptas y te abrazas y dices, ahora empezamos a jugar, yo y tú, y la voz. Entonces pues yo pensaba que en realidad un enorme número de poetas odian recitar, y de hecho la mayor parte de los poetas, en mi opinión, recitan horriblemente mal. O sea, grandísimos poetas que escriben extraordinarios poemas recitan de pena. O sea, es que a veces dan ganas de decir, por favor no lo leas, que yo amaba este poema y me lo acabas de reventar, ¿no? Entonces esto pasa con mucha frecuencia para mí, y aquí voy a dar mi opinión, que no sé qué piensa Valentina, que es la experta en esto, pero digamos que son dos artes diferentes. O sea, está el arte de escribir y el arte de recitar, y el arte de recitar es un arte que puede manejar a muchísima gente extraordinariamente bien sin saber escribir, y al revés, y viceversa. Entonces sí que hay gente que es capaz de hacer las dos cosas bien, pero yo no le exigiría nunca a un poeta, cuando has dicho es la parte más importante de la poesía. En realidad no. En realidad el recitado es otra cosa. Ni siquiera creo que tenga que ver estrictamente con el poema que una escribe o que una piensa. O sea, lo que sí que creo es que cuando estás escribiendo hay un recitado íntimo, interno, como fantasmal, virtual, ideal, puedes llamarlo como quieras, que está sonando en tu interior. Entonces ese sí que es el relevante. Y otra cosa es la interpretación, la puesta en escena. Entonces tú puedes no sentirte capaz de asumir, por razones que tienen que ver con tu ser fóbico, muy frecuente en los poetas, por tu ser neurótico, muy frecuente en los poetas, o por tu alta autoestima que choca con la realidad de lo que eres al verte en escena, y estar incapacitado para hacerlo en público, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estés considerando la cualidad material y acústica de tu voz, aunque la estés considerando desde un punto de vista muy virtual e íntimo. Entonces la pregunta es cómo se ejecuta esa virtualidad, y esa virtualidad de esa voz que está ahí en el poema, sin indicaciones, como decía antes Valentina, pues bueno, pues puede ser mucho mejor hecha por otras personas. A mí personalmente siempre me gusta mucho recitar, no sé si lo hago bien o mal, pero tampoco me importa, o sea, lo he disfrutado desde el principio, pero eso tiene que ver más con mi capacidad para disfrutar, y también con que el escenario tiene algo como de inversión de la personalidad a veces, como esa gente. A mí me parece que la escena es como el volante, o sea, que hay gente como que se transforma radicalmente y saca el Dr. Jekyll siendo Mr. Hyde, ¿no? Pero hay gente muy pacífica que luego sube, ¿no? Gente muy tímida que en el escenario se vuelve extrovertida, y al revés, ¿no? Entonces, bueno, como yo a veces pues tiendo a ser más contenida, o eso creía yo, pues me gusta mucho la escena, ¿no? Y la disfruto muchísimo, pero no específicamente a leer mis poemas. De hecho, me gusta recitar, y a veces me han invitado a antologías colectivas de las que he participado y me han dicho, lee tu poema, y yo no he leído el mío, he leído el de otra persona. He aprovechado la oportunidad de disfrutar leyendo el poema de otra persona que me parece mucho mejor que el mío y que me apetecía mucho más recitar, y lo he hecho, esto no sin ningún engorro, ¿no? Pero yo creo que no se le tiene por qué exigir a los poetas que reciten bien. Lo que hace Valentina es otra cosa, claro, un estudio histórico de escuelas de recitado, porque cuando te obligan a recitar, pues lo haces pues con unos parámetros individuales, con todo lo que ha estado contando, ¿no? Valentina. Pero bueno, no es que el recitado en sí sea lo más importante, es otra cosa, que puedes disfrutar o no. Me encanta.
Bueno, pues yo creo que con esto cerramos el acto. Muchísimas gracias por la asistencia, gracias al Aula de Literatura por ofrecer este espacio al proyecto, gracias a Valentina gracias, Erika. por seguir aquí, No. permanece, y por todas vuestras preguntas. Gracias. Seguimos. Gracias, Erika. No, de verdad,